¿Cómo hacer para perderte en mis recuerdos? ¿Cómo haré para engañar a mi cerebro? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr y ganar en el intento? ¿Cómo hacer para borrarte de mis poros? ¿Cómo haré para borrar tus caricias que son en mí como tatuajes, en mi piel, en mi ser, en lo interno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para perderte en mi recuerdo? ¿Cómo haré para engañar a mi cerebro? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr y ganar en el intento? ¿Cómo hacer para que nunca mis labios recuerden más el sabor de tus besos y se pierdan esas sensaciones en mi piel, en mi ser, en lo interno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? La 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 la. ¿Cómo hacer para borrarte de mis poros? ¿Cómo haré para borrar tus caricias que son en mí como tatuajes, en mi piel, en mi ser, en lo interno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que nunca mis labios recuerden más el sabor de tus besos y se pierdan esas sensaciones en mi piel, en mi ser, en lo interno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para borrarte de mis poros? ¿Cómo haré para borrar tus caricias que son en mí como tatuajes, en mi piel, en mi ser, en lo interno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que nunca mis labios recuerden más el sabor de tus besos y se pierdan esas sensaciones en mi piel, en mi ser, en lo interno? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? Y olvidarte. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo?